Muy buenos días con todas. Les saludamos en esta mañana, dando la gloria, la honra a Dios en esta mañana que nos ha permitido poder conectarnos y nuevamente poder en este día buscar el rostro de Dios juntas. Es día viernes, como todos los viernes, es un tiempo de clamor, de oración, de intercesión. Y en esta mañana vamos a meditar lo que es en el Salmo 5, un salmo precioso donde se pide la ayuda, la guía a Dios para poder, es un salmo, dice, de David sobre Nehilot, y es un salmo que inspira en esta mañana poder acercarnos a Dios en oración, en clamor. Yo quisiera en esta mañana, mientras se van sumando todas nuestras hermanas, darle la bienvenida a todas aquellas que en esta mañana, como cada transmisión, acompañan a este espacio, este tiempo para nosotras, las hijas del Rey, del Dios Altísimo. Perseverar cada viernes, sobre todo en la oración, en la intercesión. ¿Qué les parece si en esta mañana, mientras vamos aperturando este tiempo, Dios te bendiga, Grace, y así a todas mis hermanas que se van conectando, podamos abrir el corazón, entregar este espacio en las manos del Señor para entrar en la meditación de la palabra de Dios? Y si usted allí desde casa tiene alguna petición que podamos realmente orar e interceder en esta mañana juntas, podamos poner nuestra fe, nuestra confianza en aquel que nos dice que por nada estemos afanosas, sino que sean conocidas en ruego, en petición, en clamor, todas nuestras peticiones y necesidades. Para esto voy a invitarles que podamos entregar este espacio, este tiempo en esta mañana de reflexión delante de Dios en oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta mañana, tú eres a quien buscamos con nuestro corazón. Tú eres nuestro Padre, nuestro Hacedor, nuestro Formador, nuestro Libertador, nuestro Salvador. En esta mañana nos postramos delante de ti e imploramos en este tiempo donde cada viernes, como cada lunes, cada miércoles, es un espacio donde nos reunimos para poder acercarnos a ti y ser edificadas a través de la palabra, a través de un devocional. En esta mañana queremos abrir el corazón y entregarte este espacio, este tiempo en tus manos y suplicarte a ti, Señor, tu asistencia, tu socorro, rogarte a ti la dirección de tu Espíritu Santo, rogarte a ti que hables a nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos y edificándonos a todas las que nos vamos a conectar o verán esta transmisión o compartirán esta transmisión para que otras mujeres sean edificadas y, ¿por qué no, orar al momento que esta transmisión lo puedan ver, Señor amado, donde tú llenes cada corazón, bendigas a cada vida que pone su esperanza y su confianza solamente en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, Dios te bendiga, querida hermana Sara también, y a todas nuestras hermanas que en esta mañana allí de sus hogares o de repente en otros espacios están escuchando esta transmisión. Sean todas bienvenidas, que la paz de Cristo pueda invadir nuestros corazones y podamos acercarnos juntas desde temprano a la presencia de Dios, teniendo esa confianza que donde están dos o tres, así estemos desde nuestros hogares, poder realmente orar e interceder y pedir que Dios sea glorificando tu nombre. Claro que sí, vamos a estar orando por Gabriel, vamos a estar orando por Mario, que Dios sea teniendo misericordia, Grace, y te vamos a acompañar en esta mañana
en clamor, en oración a ti, como todas nuestras hermanas que puedan estar orando o teniendo una petición. Amén. Vamos a la palabra, a las Escrituras, en el Salmo 5, en esta mañana. Y dice la palabra, el devocional que queremos compartir en esta mañana, lleva como título Implorando la guía divina. Ese es el tema que hoy vamos a desarrollar. Una mujer, una hija de Dios, sabe y entiende que necesita ser guiada por el Santo Espíritu de Dios en toda decisión. Y ese es el tema que en esta mañana vamos a meditar. Y dice la palabra de Dios: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dice, aquí comienza el salmista, y hay algo que nosotros tenemos que reflexionar, queridas hermanas. Mucho se habla de la oración, hemos escuchado muchos devocionales de repente a lo largo de nuestra vida cristiana, de repente hemos escuchado muchos estudios bíblicos, se comparte, o muchas veces escuchamos que en el pueblo de Dios mucho se hace alusión ante una situación, ante una circunstancia, el orar. Pero aquí vemos en David una vida de oración. Escuchaba esta semana a una pastora muy querida de Brasil, que es misionera en Argentina, la pastora Ruth Cabrera, una hermana que me impactó mucho su ministerio. Y en esta semana ella hablaba justamente del poder de la oración. Y podemos hablar mucho, sin duda, de la oración. Y en la Biblia hay, sobre todo en la vida de David, vemos un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que, Dios te bendiga, Liliana, que allí llevaba de alguna manera una vida de oración. Y que no hay nada más importante que aquí vemos en la forma que se expresa ante Dios, justamente la confianza en Dios se va a desatar, es que nosotras como pueblo de Dios, como hijas de Dios, tengamos verdaderamente una relación de oración, una relación estrecha con Dios. Y esa relación estrecha se va a ir desarrollando, se va a ir gestando en la medida que nosotras practiquemos la oración. Muchos estudios tienen la finalidad, como muchos de los pasajes de la Escritura, aún mirando la vida de Jesús, nos muestra que durante todo su ministerio sobre la tierra, su ministerio terrenal, era basado en un inicio, sobre todas las cosas, uno de los pilares importantes de la iglesia, como la iglesia primitiva, es que perseveraban en la oración. Aquí vemos a un varón que tenía la certeza, la confianza en que Dios lo iba a escuchar. Y él empieza diciéndole a Dios: escucha, oh Jehová, mis palabras. Qué importante nosotras poder presentarnos con esa confianza a Dios. Saber que Dios sí quiere tener una relación estrecha con nosotras. Dios sí está interesado en escuchar nuestra oración. Y dice la palabra: considera mi gemir. ¿Cuántas veces vamos a la presencia de Dios? Vamos muy cargadas, vamos muy preocupadas o muy afligidas con las situaciones que nos toca pasar, así como Grace pide oración por el país en Estados Unidos. También debemos orar como pide oración por nuestras naciones. Hoy esta transmisión se está llevando a cabo desde la nación del Perú. Y
así como David se presentaba ante Dios, ese Dios soberano, pero en una plena confianza, en una plena seguridad, que Dios iba a escuchar su oración y aún su gemir. El gemido muchas veces no está involucrado de palabras. Quizás es un llanto, quizás son sonidos que al quebrantarnos e ir a la presencia de Dios, muchas veces no nos salen las palabras adecuadas. Pero sí hay algo que Él enfatiza en su oración, en su clamor. Es que le dice a Dios que Dios estuviera atento. Y me lleva a pensar en esta mañana cuántas veces nosotras vamos a Dios y podemos ir con incredulidad, muchas veces no con esa confianza de que Dios verdaderamente está dispuesto a escucharnos y que Él está atento a lo que vamos a pedir. Muchas veces somos nosotras las que divagamos en el pensamiento, las que muchas veces nos acercamos quizás no con esa entereza que demanda una oración hacia Dios. Él fue a Dios en este preciso momento en que está plasmada este salmo, creyendo y suplicando a Dios que en ese momento Dios le escuchara, Dios estuviera atento a su oración, como diciendo, Dios, no te distraigas con nada. Y él dice, le expresa a Dios que se iba a presentar de mañana. Qué buena actitud en esta mañana, día que se separa para poder presentarnos en clamor, en oración a Dios, tener esa confianza que Dios, queridas hermanas, nos está escuchando y que Dios está interesado en esa oración o en esa petición, en esa necesidad que nosotras como hijas suyas tenemos delante de Él. Y dice, me voy a presentar a Dios y voy a esperar. No solo voy a presentarme en clamor, sino que voy a tener la certeza y estoy convencido de que tú me vas a responder. Es decir, no solo iba a elevar un clamor como diciendo en algún momento Dios responderá, sino la actitud de esperar. Y dice en el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Estaba expresando en primer lugar a Dios la confianza de que Dios iba a escucharle, que iba a esperar en Dios, pero también le está expresando en su oración lo que él, el pensamiento, lo que él estaba sintiendo, lo que él sabía, cómo Dios procede ante las circunstancias de la vida. Probablemente él estaba viendo que la maldad no puede habitar en un Dios santo que no tolera la violencia, la maldad, la corrupción del corazón de aquel hombre, de aquella persona que puede estar allí quizá enquistada la raíz del mal. Y él tiene por seguridad y da por cierto en su oración que aquel que dice, Dios jamás se va a complacer en donde haya maldad. Quizás usted y yo vemos con nuestros ojos o en antes de conocer a Dios en nuestra vida, procedíamos muchas veces con mala intención, con maldad, hacia los que nos rodeaban, hacia nuestros seres queridos, o sea, aquellas personas que quizás nos habían hecho alguna situación o no nos habían tratado de una manera adecuada. David decía, Dios no se complace en la maldad. El malo no puede habitar junto a Dios. Y él dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y él expresa a Dios desde el fondo de su corazón esto. Y él expresa a Dios, tú destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario, engañador, abominará Jehová. Él expresa lo que él estaba sintiendo y lo que él consideraba el proceder de Dios ante quizás aquella persona que no se acerca a Dios o que le da la espalda a Dios o de repente
ante aquellas personas que actúan con malicia o ante aquellas personas que aborrecen al prójimo o que hablan mentira, que hablan sandeces, que de repente expresan ante los ojos de Dios con maldad, con malicia, que actúan engañando al prójimo. Sin embargo, él tenía la certeza, la confianza, como dice en el versículo 7 de este Salmo 5 que en esta mañana estamos meditando, que él dice, por la abundancia de la misericordia de Dios, se iba a presentar, iba a entrar a su casa. Iba a entrar, dice, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y él hace alusión a algo importante. No podemos acercarnos delante de la presencia de Dios con malicia. Debemos ir a Dios reconociendo nuestros pecados, ir con una actitud de temor a ese Dios santo. Dios no ha cambiado, es el mismo Dios de este Antiguo Testamento, es ese Dios hecho carne a través de, en la vida, en la persona de Jesucristo, es ese mismo Dios que guiaba a los santos hombres, profetas, como también en el Nuevo Testamento vemos a través de los apóstoles, discípulos, y que vemos plasmados principios bíblicos a través de diferentes cartas escritas en el Nuevo Testamento. Dios sigue siendo el mismo Dios. Ese mismo Dios que se presentaba David con temor y que reconocía que no podía acercarse con malicia, no podía haber en el corazón una actitud sanguinaria de desprecio hacia el prójimo, sino que debía acercarse en esa misericordia delante de Dios. La Biblia dice que por esa abundancia de misericordia se iba a presentar, como muchas de nosotros en esta mañana que estamos conectadas de diferentes países, como de aquí también del Perú, de Estados Unidos. Ahí vemos a la hermana Amalia Guamaní, vemos a nuestra hermana Carmen Mabelina de Argentina y otras hermanas de repente de esta nación, de Estados Unidos, o de repente se compartirá esta transmisión con diferentes familiares. Pero la palabra de Dios nos dice, esta es la actitud que debemos ir a Dios en esta mañana. Ir en adoración, ir en esa misericordia, ir hacia Dios pidiendo su guianza, realmente entrar a su presencia sabiendo que gracias a la obra de Cristo podemos acercarnos a Dios y tener la certeza de que Dios nos va a escuchar. Dios te bendiga, Pastora Ani, allí de Buenos Aires, Argentina. Y dice en el versículo 8, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Él estaba pasando una circunstancia donde su vida estaba rodeada de personas que probablemente no le deseaban nada bueno. Sin embargo, él pide a Dios que Dios enderezara su caminar, aún en medio de esa circunstancia, pidiendo a Dios que le guiara en justicia, no en su propia justicia. Siempre viene cuando leo la justicia, me recuerdo las palabras del profeta Isaías. Nuestra justicia delante de Dios, dice, son como trapo de inmundicia. Por eso David aún reconocía que su corazón, nuestro corazón, generalmente, dice la Escritura, el profeta Jeremías, es engañoso. Por eso él se acerca a Dios pidiendo dirección, que encaminara en su justicia sus pasos, aún delante de sus enemigos, de aquellos que probablemente, como hablaba él, se portaban sanguinariamente, quizás hablaban mal de él, quizás deseaban su mal. Y allí él le pide que enderezara delante de él sus caminos. No quería salirse de la voluntad de Dios, como probablemente muchas de nosotras en diferentes circunstancias que nos toca
tomar decisiones, queremos estar en el centro de la voluntad de Dios. Y en el versículo 9 expresa: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Es decir, hacen alarde de su situación. Es decir, allí él era consciente. La situación que estaba enfrentando no era nada bueno, como muchas veces nos toca enfrentar. Pero él le pedía, ¿no? Como ese hijo, como aquel que confiaba, como un padre, a ese padre en esa confianza. Oh Dios, dice, que caigan en sus mismos consejos. Le pide por la multitud de sus transgresiones, échalo fuera porque se rebelaron contra ti. Pero él expresa en su último estrato de su oración, dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Probablemente en muchas circunstancias sentimos que en nuestras naciones, aún en este tiempo donde mucha presión espiritual hay sobre las familias, sobre las congregaciones, podemos ir con esta actitud. Vemos los gobiernos aún confabulándose en muchas naciones y frenando el obrar de la iglesia, impidiendo que muchas veces la labor pastoral, la labor evangelística, misionera, de discipulado, querer frenarla. Vemos, pareciera que se presentara con tanta autoridad estas cosas. Quizás en tu vida los vientos no te sean tan favorables. Quizás estemos enfrentando a nivel familiar, laboral, social, como nación, ministerial, situaciones adversas que quizás, como podemos entender en esta situación que David se encontraba, estaba en un momento muy difícil, crítico de su vida. Este varón pedía realmente que la voluntad de Dios sea prosperada, aunque él sabía que para que todas estas situaciones sean controladas necesitaba el señorío y el control y la autoridad de Dios, como nosotras en este tiempo. Pero él termina con esas palabras de confianza, con esas palabras que nosotros podemos apropiar. Es que justamente los que confían en Jehová, aún en medio de la situación contraria, podemos tener gozo y podemos tener paz y podemos tener la certeza y la seguridad que los que confiamos en Dios podemos tener una alabanza en medio de las circunstancias hacia ese Dios que nos va a socorrer. La palabra de Dios expresa en este salmo que David decía que Dios es el que nos defiende. Precisamente, él termina teniendo la confianza que la bendición de Dios reposa sobre lo justo. La bendición de Dios, el cuidado, la protección de Dios está sobre aquellos que tienen su confianza en Dios. Quizás en esta mañana, querida hermana, necesitabas escuchar esta palabra. Necesitamos escuchar. En muchas naciones como aquí todavía no podemos salir mucho a la calle, no podemos congregar, no podemos hacer reuniones de ver a nuestros hermanos por meses. Nos hemos visto por diferentes plataformas y quizás en la nación que tú puedas estar, quizás pasas algo similar. Quizás hayas perdido un tío, un hijo, un esposo, alguien en medio de esta pandemia, o tengas a alguien hospitalizado con algún tipo de enfermedad. Yo también tengo un papá y estamos como familia pasando este tiempo muy difícil. Pero este salmo me inspira mucha confianza. Saber que quizás ese enemigo que puede ser una enfermedad, puede ser la falta de trabajo, puede ser una opresión
en el hogar, en el matrimonio, con los hijos. Quizás tengas un hijo, un ser querido que se ha rebelado contra Dios. O quizás vecinos o personas se han levantado contra tu vida, contra la iglesia. Tengamos esta confianza. No estamos confiando en hombre, no estamos confiando en alguien que dice algo y se olvida. Estamos confiando en un Dios inmutable, en un Dios que su cetro es de equidad y de justicia, en un Dios que nos ama con amor eterno, en un Dios que nos prolongó su misericordia y que en esta mañana nos inspira aliento a través de este testimonio vivo, en medio de este clamor, esta oración que David eleva a Dios. Quizás muchas veces entramos a la oración sin palabras, pero una oración que va hacia Dios con un corazón realmente abierto, sin reserva, sin querer maquillar una oración, sino tal cual nos presentamos necesitadas de Él y expresándole verdaderamente lo que sentimos, lo que estamos pasando. Esa es la oración que va a llegar al trono de Dios. Vemos en este tiempo que nada puede quedar tantos enseñanza de la oración si nosotros no la ejecutamos, si nosotros no la practicamos. Podemos decirle a nuestros hijos, a una congregación, podemos decirle a ciertos hermanos en la fe, hermanas en la fe, hay que orar. Pero si no oramos, ¿qué estilo de vida? Si no es parte de un estilo de vida en nosotras, no vamos a poder experimentar la plenitud que hay en su presencia, el descanso, la seguridad, si no derramamos nuestra alma como agua delante de la presencia de Dios. En esta mañana yo les invito que podamos entrar en clamor, en oración delante de Dios. Dios te bendiga, María de los Ángeles, allí en San Pedro, Buenos Aires, Argentina. Dios te bendiga. Pongamos en esta mañana, Dios te bendiga, Ruth Guamaní, Dios te bendiga. Y así a todas mis hermanas que en esta mañana han separado este tiempo para juntas presentarnos delante de nuestro Dios. ¿Qué les parece en esta mañana? Si allí desde la comodidad de tu hogar o de tu centro de labor podemos entrar en oración. Quizás no tengas palabras, quizás digas, me siento muy sola, quizás digas, siento que todo a mi entorno, a mi alrededor, hay maldad y no puedo confiar en nadie. Este es el momento en que podemos entrar en confianza delante de la presencia de Dios. Sabe, quizás usted no puede quizás contarle todo a todas las personas porque no todos le van a entender. Pero este Dios al cual confiaba David iba en esa confianza y saber que iba a tener la protección de Dios y que el gozo que necesitaba, ese regocijo a los que le aman, está en la presencia de Dios, y entender que la bendición de Dios reposa sobre todos aquellos que han entregado su vida verdaderamente a Dios y que Dios sale al encuentro en defensa de su pueblo. Él iba con una actitud de fe. La fe hace que las cosas se tornen posibles. La fe hace que un diagnóstico imposible se torne en una situación verdaderamente. Dios puede cambiar todo pronóstico. Y eso es lo que David entendía. Recuerdo en esta mañana la oración de Sansón, un hombre nazareo, un hombre que había sido apartado para poder traer liberación en una etapa donde muchas veces los filisteos, este pueblo se levantaba contra Israel. Y Dios había levantado a este juez, este varón, para libertarlo. Este varón hizo de las suyas, quizás cayó en su pecado, quizás confió en algún momento en su propia fuerza, en la que Dios le había dado. Y por su pecado, por contaminarse y dejarse llevar quizás por sus sentimientos, por el placer, aún reveló
el secreto más íntimo que le había sido dado a su vida para poder defender una nación. La historia muestra que en su último clamor le pide perdón a Dios y le pide que le devuelva las fuerzas para poder llevar a cabo el propósito de Dios. No esperemos caer en muchas cosas para recién reaccionar y decir: Señor, cumple tu propósito en mí. En esta mañana de reflexión podamos ir a tiempo y acudir a Dios, pidiendo a Dios su auxilio, sin querer manosear el pecado, llegar a contaminarnos de tal manera para recién reaccionar y despertar. Claro, Sansón cumplió el propósito de Dios, pero ¿a qué costo? Perdió su vista, fue considerado un payaso ante los filisteos que buscaban en medio de sus dioses regocijarse. Sin embargo, en esa situación, y aún en esa situación, perdió la vida, murieron muchos filisteos, y sí se cumplió al final el propósito de Dios. Pero ¿sabe qué? A costa de su vida. Y en esta mañana quizás esté pasando presiones muy fuertes, dolores del alma muy intensos. Es el momento de acudir a Dios. Es el momento de mirar a Dios con los ojos de la fe. Sin fe es imposible acercarnos a Dios. Por eso en esta mañana te invito allí desde tu hogar que entremos en oración. Cierre tus ojos y dirijamos nuestro clamor a Dios, pero de verdad. Cerremos nuestros ojos y allí donde estás, pon tu petición en la presencia de Dios y Dios va a ser aquel que verdaderamente va a traer respuesta a nuestra oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana preciosa, donde nos reunimos tus hijas de diferentes naciones, yo te agradezco por la invitación de mi hermana Iliana Guamaní. Ella habita en Estados Unidos y que podemos unirnos en este espacio para meditar en tu palabra a través, Señor amado, del nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, presentarnos delante de ti. Al descubierto está nuestro corazón. Ante tu presencia nos postramos y nos inclinamos. Solamente tú eres el digno de toda alabanza y de toda oración. Padre, en esta mañana donde muchas de tus hijas ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, venimos ante tu altar. Venimos solamente con esa esperanza y esa confianza de que tú nos responderás, porque hemos puesto nuestro corazón y nuestra confianza en ti, porque hemos creído en tu palabra, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En esta mañana, donde en muchas familias, en muchas naciones, estamos pasando por diferentes realidades, no tenemos otro lugar donde hallar paz, donde hallar dirección que solamente en tu presencia. En esta mañana, Padre, aquí hay vidas que representan familias y naciones y congregaciones. Nos acercamos a ti, venimos ante tu trono. No tenemos más que nuestra fe y confianza en tus promesas. Y sabemos que tu presencia lo llena todo. En esta mañana, delante de ti, venimos a invocar tu nombre y a pedir tu asistencia, a suplicar tu socorro. Mira nuestros hogares, examina nuestros corazones. Límpianos, Señor, delante de ti, purifícanos y atráenos ante tu presencia. Padre, escucha el clamor de tus hijas. Probablemente estén en situaciones, algunas de límite, algunas vidas que están aquí en esta mañana de tus hijas tienen peticiones por su esposo, por sus hijos, por su nuera, por su yerno, por sus suegros. O de repente hay un ser querido que está enfermo. En esta mañana nos unimos en oración.
Nos unimos en clamor, rogándote por nuestras vidas, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras generaciones, por nuestras naciones, suplicando, Dios, que tengas misericordia, que escuches el clamor, que seas allí tú obrando, Señor, y haciendo tu voluntad. Mira la vida de tus siervos y siervas que se conectan cada viernes, cada lunes, cada miércoles, para ser partícipe de cada devocional, de cada instructivo, de esta página de Facebook, Hija del Dios Altísimo. En esta mañana, mira la petición allí que ha elevado, Señor amado, Grace. Grace está pidiendo por las naciones, por su país, está pidiendo por Gabriel, está pidiendo clamor por Mario. Mira, Padre Santo, la petición por el pastor Joyce en su familia. Mira, Padre Santo, la petición de nuestra hermana Delia por su esposo Carlos Gaido. Mira la petición en esta mañana que cada una de tus hijas están elevando. Mira la petición por mi papá allí en Argentina. Dios mío, tú eres el único que todo pronóstico puedes cambiar. Y en esta mañana nos unimos en oración creyendo que tú has de obrar con poder y con autoridad. Hágase tu voluntad y trae regocijo en nuestras vidas para que exaltemos tu nombre. Gracias porque tú nos inspiras a través de tu palabra a confiar en ti. Gracias porque tú eres la roca a la cual nos podemos adherir y sentir seguras. En el nombre de Jesús, hágase tu voluntad y glorifica tu buen nombre. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Dios te bendiga, amada pastora Aline. Dios bendiga tu ministerio, tu familia y así con cada una de ustedes. En esta mañana, que este salmo, donde nos inspira a buscar, a implorar la guía divina de Dios, sea un aliciente y realmente un ejemplo de oración para que nosotras cada día construyamos nuestra relación íntima muy estrecha con Dios. Vuelvo a reiterar, todo seminario, todo devocional, todo instructivo sobre la oración es hermoso oírlo, pero practicarlo mucho más. Que Dios les bendiga y hasta la próxima entrega. Dios bendiga a cada nación y que la palabra de Dios siga fluyendo para su gloria y para su honra. Bendiciones.